Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre lo que es la acidez de los cationes y la basicidad de los oxoaniones. No sé si ustedes sabían, pero los cationes metálicos pueden ser ácidos y los oxoaniones pueden ser bastante básicos. ¿Y de qué depende esta acidez o basicidad de estos cationes metálicos o de estos oxoaniones? Bueno, de algunas de sus propiedades físicas y químicas de las cuales voy a hablar en este video, ¿vale? Al respecto de la acidez de cationes y retomando las ideas publicadas en 1923 por Bronsted y Lowry en su teoría de los ácidos y bases, con la cual se construye prácticamente toda la química analítica que conocemos, nosotros podemos proponer el equilibrio de disociación ácida del agua en presencia de un catión metálico de la siguiente manera. Nosotros tenemos a un catión metálico X con carga positiva, una especie genérica, que reacciona con agua para formar un complejo de hidróxido con metal, con este catión metálico, ¿vale? Que está cargado para que sea soluble en agua y con la consecuente liberación de un protón. Es decir, esta reacción entre el catión metálico y el agua está liberando protones, disminuye el pH, por ende acidifica el medio, como ya lo dije, ¿vale? ¿De qué depende esta reacción? Bueno, el motor de esta reacción al final del día, si nosotros tenemos como constante el disolvente y lo único que estamos cambiando son los diferentes cationes metálicos, es algo conocido como la relación carga-radio. ¿Qué es la relación carga-radio? El cociente entre la carga y el radio. A mayor relación carga-radio, es decir, mientras más cargado se encuentre mi catión metálico, mayor será la acidez. Y esto es porque esta reacción se encuentra conducida justamente por la diferencia de cargas, la atracción coulombica que puede existir entre esta carga formal y las cargas parciales en el oxígeno y el hidrógeno. Recordemos que los oxígenos tienen una parcial negativa y los hidrógenos tienen una parcial positiva debido a las diferencias de electronegatividades que existen entre estos átomos y por ende a la polarización de los enlaces debido a estas diferencias de electronegatividades. Entonces, al aumentar la relación carga-radio, aumenta la acidez, justamente porque este catión va a ser cada vez más positivo, por ende va a tener mayor capacidad para atraer a los oxígenos, separarlos de los protones para formar estos complejos de hidróxido con el metal y liberar los protones, pero también depende de la electronegatividad del catión. A mayor electronegatividad del catión metálico, mayor será la fuerza ácida, por la misma razón anterior. Eso nos lleva a varias cosas interesantes, ¿ok? Y es una, si yo estoy comparando dos iones del mismo elemento pero con diferente carga, será más ácido aquel que esté más cargado, puesto que su relación carga-radio es mayor y por ende esta reacción será bastante más cuantitativa. Es decir, si yo comparo al hierro 3 más con el hierro 2 más, el hierro 3 será más ácido que el hierro 2. Nótese que el hierro 3 es más pequeño que el hierro 2. Pero ¿qué pasa cuando yo comparo elementos con la misma carga? Diferentes iones de diferentes elementos con la misma carga. Sucede que se respeta perfectamente lo mismo. La carga es la misma, pero los radios no. Eso quiere decir que sus relaciones carga-radio son distintas. El litio tiene una mayor relación carga-radio que todos los anteriores, por ende el litio será más ácido que el sodio y el sodio más ácido que el potasio. Y de ahí es que muchos químicos analíticos les gusta imponer el pH con sales de potasio más que con sales de sodio o de litio, y eso es porque el potasio es menos ácido que el sodio y el litio, y por ende puedes llegar a pHs un poquito más básicos o menos contaminados ácidamente por la presencia del catión, ¿ok? Ahora, si a ustedes les gustan mucho los números, podemos llegar a varias aproximaciones. Nosotros podemos calcular el cologaritmo de la constante de acidez de la primera hidrólisis ácida de estos cationes. Nótese, de la primera hidrólisis ácida de estos cationes, disociación ácida, no es hidrólisis, perdón, de la primera disociación ácida de estos cationes con esta ecuación, menos 15.14 menos 88.16 por el cuadrado de la carga entre R. Ojo, es la carga, no es el número atómico al cuadrado. Si la carga es más 2, yo sustituyo 2 al cuadrado. Si la carga es más 3, sustituyo 3 al cuadrado. Y este es el radio expresado en picómetros. Ahora, cuando la electronegatividad es superior a 1.5, es necesario hacer varias correcciones. Y eso nos lleva a la ecuación de abajo, que es prácticamente la misma ecuación de arriba, menos 15.14 menos 88.16 por la carga al cuadrado entre el radio expresado en picómetros más el factor de corrección, que es 0.096 por la electronegatividad de Pauling menos 1.5. Es importante que utilicen la electronegatividad de Pauling porque esta ecuación se encuentra calibrada para la electronegatividad de Pauling, no para la de Alfred Rauhoff y las otras.
Existen otras ecuaciones para esas electronegatividades, pero pues la electronegatividad de Pauling es, yo creo, la más común, ¿vale? Entonces, eso es al respecto de la acidez de los cationes. Ya tenemos algunas ecuaciones para estimarlos. Ojo, son estimaciones. Es normal que varíe un poco por ahí de 0.5, una unidad completa o algo así. Solo son estimaciones para saberlos. Evidentemente, si quieren conocer los valores reales, consulten la literatura. Al respecto de la basicidad de oxoaniones, la hidrólisis básica se puede describir igual siguiendo la teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lori de la siguiente manera. Sea un oxoanión representado de esta manera, donde M o X, ok, aquí lo tengo como M y aquí arriba lo tengo como X, es el átomo central, O son los oxígenos y Y representa la cantidad de oxígenos, ¿vale? Y X la carga negativa de este oxoanión, ¿vale? Yo la puedo representar así. Tengo una base que reacciona con el agua para formar el ácido conjugado y con la consecuente liberación de hidroxilos. Esta consecuente liberación de hidroxilos es la que sube el pH y por ende basifica el medio, ¿vale? Lo mismo que acá, yo tengo un ácido para liberar su base conjugada, aquí tengo una base para liberar a su ácido conjugado. Recordemos un poco de la teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lori, la cual nos dice que mientras mayor sea la fuerza básica de una especie química, su ácido conjugado será más débil y viceversa, ¿ok? ¿De qué depende esta basicidad? Al igual que la acidez de los cationes, de la relación carga-radio. Mientras mayor sea la relación carga-radio, es decir, mientras más cargado en valor absoluto, ¿ok?, sea el oxoanión, mayor será la basicidad. Por ejemplo, si yo tengo diferentes oxoaniones con la misma cantidad de oxígenos, con lo cual sería un poco difícil, pero bueno, hagamos un ejemplo un poco utópico. Vamos a suponer que tengo diferentes oxoaniones con metales desconocidos, ¿ok?, con elementos desconocidos. Todos tienen la misma cantidad de oxígenos, pero diferente carga, ¿ok? El que será más básico será aquel que tenga una carga más negativa, en valor absoluto más alta, ¿ok? O sea, si yo tengo un oxoanión con carga -3, será más básico que un oxoanión con carga -1 si tiene la misma cantidad de oxígenos, ¿vale? Pero la cantidad de oxígenos también juega un papel sumamente importante, ¿ok? Si yo tengo diferentes aniones, ¿ok?, con diferente cantidad de oxígenos, pero la misma carga, el cual ya es un ejemplo bastante más real que el anterior, como por ejemplo toda la serie de los oxocompuestos con cloro, el hipoclorito, el clorito, el clorato y el perclorato, ¿ok?, será más básico aquel que tenga menor cantidad de oxígenos, justamente porque la carga es constante, pero el radio de estas especies es cada vez mayor al aumentar la cantidad de oxígenos, por ende la relación carga-masa disminuye y la basicidad disminuirá, ¿vale? Entonces es más básico aquel que tiene menos oxígenos, ¿vale? Y al respecto de la electronegatividad, así como le hablábamos para los cationes, para la acidez de los cationes, la electronegatividad del elemento central juega un papel sumamente importante, porque la disponibilidad de la densidad electrónica de los oxígenos que se encuentran alrededor depende fuertemente de la electronegatividad de la especie que se encuentra en el centro. Mientras más electronegativa sea la especie central, la densidad electrónica va a ser más atraída hacia el centro y por ende va hacia el centro de este ion, hacia el centro de esta molécula, y por ende va a ser más difícil que se encuentre disponible en la periferia, ¿ok? Y tiene que estar en la periferia para poder establecer esta reacción, este equilibrio de hidrólisis básica. Es decir, a mayor electronegatividad del átomo central, menor será la basicidad del oxoanión. Un ejemplo muy claro es el hipoclorito, el anión hipoclorito y el anión hipoyodito. Ambos tienen la misma cantidad de oxígenos, la misma carga, ¿ok?, pero diferente átomo central. ¿Y en qué difieren, además del tamaño, en la electronegatividad? El hipoclorito es más electronegativo y su pKa, bueno, el pKa del ácido hipocloroso es por ahí de 7.5, mientras que el pKa del ácido hipoyodoso anda por ahí de los 10, ¿ok? Si ustedes se fijan, ¿ok?, el yodo, el oxoanión con yodo es más básico que el oxoanión con cloro. A mayor electronegatividad, menor basicidad, ¿vale? Y si les gustan los números, nosotros también podemos calcular, al igual que el pKa de la primera disociación ácida de estos cationes metálicos, nosotros podemos calcular la primera hidrólisis básica de estos oxoaniones de la siguiente manera. pKb es igual a 10 más 5.7 y menos 10.2 por el valor absoluto de X, donde Y es la cantidad de oxígenos
y X es el valor absoluto de la carga, ¿ok? Y de esa manera yo puedo calcular un PKB bastante bien estimado utilizando esta ecuación. Mi nombre es Gabriel Vera, espero que les haya gustado la explicación y como siempre, sean felices.